ecos de la resurrección. Esto vamos a hablar basado en este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. Se dice, y no sin razón, que de la abundancia del corazón habla la boca. Siendo niño, recuerdo a un hombre que él no le importaba dónde esté, ni con quién esté, ni la ocasión, no. Si él hablaba algo, si él tenía que decir algo, siempre tenía referencia con el frigorífico donde trabajaba. Uno sabía, él cuando estaba hablando del frigorífico. Eso llenaba su mente, eso era de lo único que hablaba. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, dice que por ahí andan muchos, dice, que solo piensan en lo terrenal. Hay también todo un entramado doctrinal para explicar la mundanalidad de algunos supuestos creyentes. En este caso, le asignan una nueva categoría. ¿Cuál es esta? Estos son creyentes carnales. Esa es la categoría que le asignan y tienen todo un entramado doctrinal para sustentar eso. ¿Y por qué? Porque, bueno, ellos solo piensan en lo terrenal, entonces dicen son creyentes carnales, ellos piensan solo en las cosas de la tierra. Sin embargo, el apóstol no conocía ni admitía una tercera determinación, una tercera categoría, porque una categoría es los hombres muertos en delito y pecado, y la otra categoría es hombres que han nacido de nuevo. Esas son las únicas dos categorías que hay. O se es hijo de Dios, o no se es hijo de Dios, y Cristo lo dijo claramente, se es hijo del diablo. No hay otra categoría. Pero aquí ha surgido esta nueva, que son los creyentes carnales. Pero Pablo no los conocía, porque en este mismo texto de Filipenses capítulo 3 dice que estos son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Estos que solo piensan en lo terrenal, dice que son enemigos de la cruz de Cristo y que el fin de los cuales va a ser perdición. Por estos días, en el así llamado mundo cristiano, y sobre todo en América Latina, hay abundante pensamiento religioso, pero mucho de este decir solo se refiere a lo que yo puedo aprovechar y sacar como ejemplo de la semana de la pasión. Por estos días, la televisión, la gente, el otro día me mandaron un mail donde debía meditar en el perdón. Bonito. Pero desconectan así estos eventos del plan redentor de Dios. Por ello, lo único que se desprende son ejemplos de sufrimiento, de opresión, de injusticia, de amor y de perdón. No desconocemos que hay todo esto y más, pero no podemos ni debemos desconectar estos eventos del Evangelio. Miremos cómo lo expresa Pablo antes, en este mismo capítulo, en el capítulo 15, los versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he recibido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En el versículo 17 de este capítulo 15 de 1 Corintios dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hoy el mundo cristiano, o el mundo occidental, o el cristianismo, celebra la resurrección de Cristo. De la semana de la pasión, este es como uno de los días más importantes. En muchas congregaciones, en este día, se hace un culto muy temprano en la mañana. En otras congregaciones se hace un culto especial.
donde se está celebrando la resurrección de Cristo. Pero ¿qué implicancias tiene? Y de esto vamos a hablar. Nótese aquí, en estos pasajes que leí recién, 1 Corintios 15, 3 y 4 y versículo 17, nótese aquí la importancia de dos cosas que hoy son desconocidas. Una, la palabra de Dios, la preponderancia de las Escrituras. Y dos, un reconocimiento explícito de la realidad del pecado. El apóstol dice, Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Eso nos hace pecadores. Es un reconocimiento explícito de nuestra condición caída. Cristo murió por nuestros pecados. Y finalmente en el versículo 17 dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Ambos, las Escrituras y el pecado, no tienen lugar en cierto tipo de cristianismo hoy día. Un cristianismo sincrético, amigo del paganismo. Un cristianismo que si se reconoce el pecado, solo lo hace en las esferas económicas o sociales. Eso es pecado. O sea, la opresión, ¿cierto?, del pobre, eso es pecado. Económicas es la desigualdad económica, eso es pecado. Entonces, para lo único que se usa esa palabra en círculos cristianos hoy día en muchos lugares es solamente para referirse a eso. Y que por supuesto, para eliminar estas cosas que hace falta, no necesitan a Cristo, solo se necesita educación. Solo se necesita una cierta educación y un cierto conocimiento, y con eso eliminamos el pecado de la sociedad y también de las esferas económicas. Ahora, habiendo desechado las Escrituras como guía, porque eso es lo que pasa actualmente, si se desechan las Escrituras como guía, hermanos, ¿es de extrañarnos que el pecado como concepto y como realidad sea algo del pasado remoto? No. Por eso es que usted no escucha hablar de pecado hoy día. La sociedad, los hombres y mujeres ya no hablan de esa manera. Cuando mucho hablan de error. Cometí un error. Porque, hermanos, ¿cómo nos llega el conocimiento del pecado a nosotros? Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya ves entonces que ignorar las Escrituras te lleva a ignorar tarde o temprano tu pecado. Reflexionar hoy en la resurrección de Cristo nos lleva, por supuesto, al libro de los libros. Allí descubrimos en la palabra de Dios, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 4, versículo 25, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a dividir nuestro texto. Esto que leímos de 1 Corintios 15, del 50 al 58, lo vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar de la resurrección como un cambio radical, los versículos 50 al 53. En segundo lugar vamos a hablar de la victoria de la resurrección, los versículos 54 al 57. Y por último, los desafíos que impone la resurrección, el versículo 58. Vamos entonces a nuestra primera parte que dice la resurrección, un cambio radical, los versículos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, encontramos al Señor diciéndole lo siguiente: el que no naciere de nuevo, es lo que le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego en el versículo 5 repite el concepto y cambia la palabra ver
por entrar. Y añade él, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El cambio requerido aquí no es una mera reforma superficial, un cambio moral o una corrección cosmética. No, hermanos, este cambio no es producido por la voluntad humana, como estuvimos viendo hoy en la escuela dominical. Es un producto de un profundo cambio del corazón, de la voluntad, del carácter. Cambio del corazón, cambio de la voluntad, cambio del carácter. Esto es nacer de nuevo. En palabras del obispo Riley, dice él, es pasar de muerte a vida, es la implantación en nuestros corazones de un nuevo principio procedente de lo alto, es dotar de existencia a una nueva criatura con una nueva naturaleza, nuevos hábitos de vida, nuevos gustos, nuevos deseos, nuevos apetitos, nuevos juicios, nuevas opiniones, nuevas esperanzas y nuevos temores. Ahora bien, tal como dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Nuestra naturaleza pecaminosa está corrompida desde la raíz. Nada bueno hay en ella. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, le dice en diferentes lugares, ocuparse de la carne es muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O como lo dice en Romanos 5:8, y leo de la Nueva Traducción Viviente, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Llegados a este punto, hermanos, urge una pregunta. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué es lo que domina tu vida y pensamiento? Los que piensan en las cosas de la carne, los que se ocupan de la carne, es muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y hablamos, cierto, de que solo hay algunos que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuál es tu condición hoy día? Si has nacido de nuevo, la semilla divina ha sido implantada en tu corazón y da frutos apacibles de justicia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Romanos capítulo 6 versículo 22 dice el apóstol, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, nótese aquí, libertados del pecado, pero siervos de Dios. Fuimos libertados de una cosa para ser siervos de otra. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta nueva vida es incorruptible, es vida eterna. Sin embargo, nos acompaña nuestro peregrinar nuestra naturaleza pecaminosa, que encuentra expresión y manifestación en y por nuestro cuerpo físico. Es el que día a día se deteriora, pero que será renovado y transformado en un cuerpo glorificado. Este deterioro nos dice que así, en esta condición, nuestros cuerpos no son aptos para la vida eterna. Necesitamos otro cuerpo, ya que la corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Cómo ocurrirá esto entonces? Aquí el apóstol nos revela un misterio. Él nos dice, todos seremos transformados. Será en un momento, en un instante. Será otra magna operación del Espíritu de Dios que vivificará nuestros cuerpos mortales.
Al sonido de la trompeta final, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles con un cuerpo glorificado, y quienes estén vivos entonces serán transformados por el Espíritu de Dios. El versículo 53 nos dice de 1 Corintios 15: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Nuestros cuerpos que están sujetos a la enfermedad, al decaimiento, a la desintegración, serán vestidos por Dios con incorrupción e inmortalidad. Seremos sujetos pasivos de este actuar de Dios. Será la etapa final de nuestra gloriosa redención. Él vestirá nuestros cuerpos mortales de gloria e inmortalidad. ¿Te das cuenta, hermano, de la deuda de gratitud que tenemos? Pero, ¿cómo es esto posible? 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto si has nacido de nuevo. Pero ¿qué ocurrirá si no ha sido así? ¿Qué ocurrirá si no has nacido de nuevo? Pues, en ese caso, morirás de nuevo, eternamente. Y no querrás experimentar esto y maldecirás el día que no obedeciste al Evangelio. Daniel, capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pululan hoy los charlatanes que pretenden predecir el futuro, y también hay pseudoapóstoles que predican solo cosas agradables al oído. Yo no soy de ellos. Por ello es que debo advertirte que si no has nacido de nuevo, con certeza tu final está descrito claramente en Apocalipsis capítulo 20, los versículos 11 al 15. Dice allí: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nota que el texto dice que serás juzgado según tus obras. Y créeme, no quieres este juicio, porque será vergonzoso, porque todas tus obras serán expuestas. No habrá escapatoria. Pero Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. El Santo Hijo de Dios fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Puedes entonces ser justificado ahora por la obra de Cristo. Solamente así no serás juzgado según tus obras. El Señor resucitó. Hizo posible ahora esto, que seamos justificados. Pero veamos en segundo lugar la victoria de la resurrección. Los versículos 54 al 57 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo instante en que Dios vestirá nuestros cuerpos de inmortalidad, gozaremos la victoria sobre nuestro postrer enemigo. La muerte será derrotada, su imperio tocará su fin y no se conocerá más. Es tanto el gozo del apóstol que aquí parece resumir lo antes dicho por los profetas Isaías y Oseas, cuando ellos hablan de la victoria de Dios en beneficio de los suyos. Dice Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Esta es la promesa de Dios que Él mismo cumplirá. Allí será completa nuestra salvación. Ya no habrá un porvenir glorioso, porque estaremos en la antesala de la misma gloria. Isaías capítulo 25 versículo 8 nos habla de la misma y consoladora promesa hecha y cumplida por el mismo Dios. Dice allí: destruiré a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El apóstol Juan también nos desvela una visión sublime en Apocalipsis 21, los primeros 4 versículos. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Junto con la muerte, el llanto, el clamor y el dolor cesarán para siempre, porque son parte de las primeras cosas que han de pasar. Si miramos hacia atrás, hacia el Calvario, vemos el triunfo de Jesús sobre la muerte. La tumba vacía es la evidencia que los ángeles anuncian y que los creyentes proclaman. ¿Cuál es? Él vive. El Señor resucitó. Y este es el anticipo de la resurrección de todos los creyentes. Al reflexionar en estas promesas hechas por los profetas y cumplidas en Jesucristo, al mirar hacia adelante y ver la resurrección de todos los fieles, al constatar que el llanto, el clamor y el dolor serán cosas del pasado, que la angustia, el abatimiento, el sufrimiento y la lucha tienen fecha de vencimiento, el apóstol y con él cada creyente pueden burlarse, por así decirlo, y con sarcasmo y con fina ironía decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. No tendremos nada que ver con estas cosas. El aguijón de la muerte es el pecado, y el conocimiento del pecado nos viene por medio de la ley. La ley trae a luz el pecado cometido contra Dios y también sentencia y condena al pecador a muerte. Dice Calvino que la muerte no tiene otra arma para herirnos que el pecado, ya que la muerte viene de la ira de Dios, pero Dios solo está airado con nuestros pecados. De manera que, si quitamos de en medio el pecado, la muerte ya no podrá dañarnos nunca más. Es la ley de Dios la que le da a ese aguijón su poder mortal. Pero, como habremos sido vestidos de gloria e incorrupción, los lazos de la muerte serán inertes. Las cadenas del pecado serán hundidas en el profundo océano de la gracia de Dios y ya nunca más serán para siempre. Ahora, suelta las ligaduras de la muerte, experimentaremos la verdadera libertad, la perfección infinita, la santidad purísima para adorar y bendecir a nuestro Dios por toda la eternidad. En Romanos 7, cuando el apóstol habla del poder del pecado,
encuentra en Jesucristo al libertador. Luego, al encontrarse en sí mismo miserable y perdido, él exclama con júbilo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En nuestro texto de 1 Corintios 15, también encontramos que cuando Él nos viene hablando del poder de la muerte, encuentra al mismo libertador y vuelve a prorrumpir en alabanza. Dice Él: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos redimió del pecado y la muerte, y su victoria es nuestra al estar en Él. Dios nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. La vida, pasión y muerte del Señor fue para liberar a aquellos que estaban sujetos a la esclavitud del pecado. La certeza de esa liberación es lo que recordamos hoy, que es su resurrección. ¿Cómo entonces no cantar henchidos de gratitud? El Señor resucitó. ¡Aleluya! Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros le reconocemos como tal y en gratitud y adoración reverente le servimos, haciendo su voluntad en nuestro diario vivir. Romanos 14:9 nos recuerda: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es el Señor. Veamos por último los desafíos que impone la resurrección. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con estas palabras, el apóstol termina su argumentación sobre la resurrección aquí en Corintios. Así que, puesto que debido a que tenemos estas grandes y ciertísimas promesas, no nos dejemos mover de las realidades del Evangelio. Si los muertos no resucitan, ha dicho Pablo, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Pero dado que Cristo ha resucitado y que su resurrección es evidencia y garantía de la resurrección de su pueblo, no se sigue, hermanos, que naturalmente o lógicamente su pueblo permanezca firme y sea constante en el buen obrar, creciendo así en la obra del Señor. ¿Y cuál es esta obra? Su obra es opuesta a la obra del diablo. Este vino a robar, a matar y a destruir. Él roba la inocencia, la pureza, la buena voluntad, destruye las buenas intenciones, las amistades, destruye el amor, mata al hombre con sus vicios y deleites, destruye hogares, asesina la fidelidad y la libertad. Mas la obra de Cristo es la destrucción de la muerte por medio de la destrucción del pecado, y dándonos vida eterna, nos pone ahora a salvo de ambos. Por eso predicamos a Cristo crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. No nos predicamos a nosotros mismos, tampoco nos embarcamos en discusiones interminables que solo engendran contiendas y peleas, donde se ausenta el amor y la caridad, porque señorea el orgullo. Porque el mundo, hermanos, el mundo está en tinieblas y lo que necesita es luz, no chispitas. ¿Cuál es el desafío entonces que se nos impone? Ese desafío lo vemos claramente en Romanos 6:4. Ahí dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, como lo hoy celebramos, el Señor resucitó. ¡Aleluya! Eso es lo que celebramos, no solamente este día, sino que cada día la iglesia primitiva se reunía para celebrar que Cristo había resucitado. Pero así como Cristo resucitó, nos dice también, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Andemos en vida nueva, como dice en nuestra versión. Y una descripción exhaustiva de esta vida de resurrección la encontramos en ese largo pasaje que leímos de Colosenses capítulo 3, del versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 6. Abre tu Biblia ahí en Colosenses capítulo 3. Déjala abierta. Colosenses capítulo 3, los versículos 1 hasta el capítulo 4, versículo 6. Nota, hermanos, que el capítulo 3 comienza con un condicional. Sí, tenlo presente. Esto no es para todos. Esto es solo para quienes han resucitado con Cristo. Es como cuando te vas a una tienda y te dicen, si usted está de cumpleaños, exija su 20% de descuento. ¿Es para todos? No, es para los que en ese día están de cumpleaños. Así también aquí dice, sí, así comienza en Colosenses capítulo 3, así comienza este pasaje sobre la nueva vida en Cristo Jesús. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, esto no es para todos, esto es solo para quienes han resucitado con Cristo, para quienes han nacido de nuevo. Si aún estás en tus pecados, no intentes hacer esto. Te verás frustrado en tu empeño o te afirmarás en alguna rama que por el peso de tu pecado cederá y caerás estrepitosamente. Pero antes de esto, entre que estás subido y que te caes, vas a vivir en el engaño. Por tanto, es fundamental que sepas que esto va dirigido a ti solo si has nacido de nuevo. Aquí se cumple Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es injusto, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuáles entonces son los desafíos de la resurrección? Por lo menos listado 4. En primer lugar, debemos buscar diligente y constantemente las cosas de arriba. El Señor resucitó. ¡Aleluya! Debemos buscar diligente y constantemente entonces las cosas de arriba. Este buscar, hermanos, no es un buscar para encontrar, sino que es un buscar para obtener. No es lo mismo estar buscando la cueva del tesoro y encontrar y decir, encontré la cueva. No, sino que es encontrar el tesoro. Eso es lo que interesa. No es entonces este buscar, un buscar por encontrar, sino que es un buscar para obtener. Pablo nos dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Y qué necesitas? ¿Qué es lo que en tu vida necesitas hoy día? Porque son desafíos para hoy, para ahora. Yo necesito misericordia, no solo para mí, sino también para otorgarla a otro. Yo necesito benignidad, una actitud amable, bien intencionada, carente de severidad. Eso es benignidad. Necesito humildad, porque soy tan necio, soy dado a creerme algo cuando en realidad no soy nada. Necesito mansedumbre y paciencia. Todo esto lo encuentra en los versículos 12 al 15. Necesito mansedumbre y paciencia para soportar, para perdonar. Porque habrán quejas. Claro que sí. Habrán quejas. Porque aquí ninguno de nosotros es un ángel caído del cielo. No, somos seres humanos imperfectos y muchas veces no solamente nosotros debemos perdonar las quejas de otros, sino que otros también deben perdonar nuestras acciones que a veces no son las más adecuadas. Pero para eso necesito paciencia, necesito tolerancia, necesito benignidad.
necesito mansedumbre, necesito amor, paz, gratitud. Y todas estas cosas están al alcance en mi búsqueda, porque cada una de estas virtudes las encuentro en Cristo. Las encuentro en Cristo. En segundo lugar, hay cosas que yo debo eliminar, debo dejar morir, cosas en las que anduve antes cuando vivía en ellas. Y ahí está el versículo 5. La vida de resurrección es incompatible con lo terrenal. Si somos inconsecuentes, hermanos, atraeremos la ira de Dios sobre nosotros. Debemos dejar que mueran estas cosas, no solo la inmoralidad, sino también los malos deseos, que no necesariamente está relacionado con la inmoralidad. Los malos deseos son todos aquellos deseos que nos apartan de Dios, los malos deseos y la avaricia. Dios los cataloga como idolatría y Él nunca va a consentir a un idólatra. En tercer lugar, la vida de resurrección es incompatible con lo que la sociedad y a veces nosotros mismos tratamos como pecadillos. Los versículos 8 y 9. ¿Cuáles son estos? La mentira, la ira, el enojo, la malicia. Estas son cosas que de ordinario muchas veces las pasamos por alto. Como que no es tan importante, no es tan grave. No, déjame decirte que estas cosas debemos dejarlas. Y si el apóstol dice que debemos dejarlas, es porque están. La vida de resurrección nos impone ahora esto. En cuarto lugar, la vida de resurrección se evidencia en y con la morada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Cuánto de la palabra de Dios mora en tu corazón? Y aquí no me refiero solo a la memorización, que es muy importante, sino que me refiero a aquellos pasajes que te hablan a ti directamente, en tu debilidad. ¿Y por qué Dios te hace consciente de tu debilidad? Para que seas consciente de que necesitas, para vivir la vida que le agrada a Él, necesitas de Cristo en tu vida. Y eso es algo cotidiano, es algo diario. La palabra de Cristo entonces debe morar abundantemente en nuestras vidas. Ella nos dirigirá a una vida de gratitud y gozo, y no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto, según se desprende del resto del pasaje, versículo 17 hasta el capítulo 4, versículo 6. Una rápida leída de todo esto nos lleva a concluir que esta vida de resurrección no nos hace estar ociosos, sino que nos dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto se opone a nada hagáis por contienda o por vanagloria. No, debemos hacer lo que hagamos para la gloria de Dios. Versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Esto también es algo que se impone en la vida de resurrección. También se impone que los maridos debemos amar a nuestras mujeres y no ser ásperos con ellas. No necesitamos, varones, no necesitamos nosotros de la gracia del Señor en nuestro diario vivir. No nos cuesta expresar amor, afecto, ternura. Y lo que sale más fácil, ¿qué es? La aspereza. ¿Cuántas veces tengo que decirte lo mismo? ¿No ha dicho eso? Necesitamos eso. Esa es la vida de resurrección. La vida de resurrección también le habla a los hijos, puesto que les dice que deben obedecer a sus padres en todo. No en lo que les conviene, en todo. Porque esto, dice, agrada al Señor. La vida de resurrección nos habla a nosotros como padres y nos dice: padres, no exasperéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
Finalmente, a los trabajadores, ¿qué los dice? Que deben servir fielmente, no como sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. En cuantos trabajos estoy seguro que ustedes han encontrado con este tipo de gente. Viene el jefe y todos se ponen como que están trabajando, como que están muy absorbidos por el trabajo. Eso es servir al ojo. Yo y usted servimos a un Dios vivo, a un Dios que todo lo ve. Por lo tanto, esas actitudes lejos deben estar de aquel que vive la vida de resurrección. También les habla a los patrones: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración. ¿Hay algo más difícil, hermano, que perseverar en la oración? Al parecer es lo más difícil que tenemos. Es difícil perseverar en la lectura, en la reflexión de la palabra de Dios, pero más difícil todavía es perseverar en oración. La oración muchas veces es el último recurso que utilizamos, cuando debiera ser como nuestra respiración. Como nuestra respiración. Perseverar en la oración, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y en esta oración lo más importante es orar para que la palabra del Señor crezca, para que otros conozcan al Señor, para que se abran puertas para abrir, para poder hablar del Evangelio. ¿Cuánta de nuestra oración es en este sentido? Nuestra oración no está más bien circunscrita a un círculo muy limitado: mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mi trabajo. ¿No es así? Mire cómo el apóstol nos dice ahora esta vida de resurrección, cómo se debe vivir. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. No perdamos el tiempo. Hoy día las gentes no tienen tiempo para nada. Nadie tiene tiempo para nada. Pero todos no tienen ningún problema en despacharse 1 hora o 2 frente al televisor. No tienen ningún problema en ver un partido de fútbol, y no digo que ese sea malo, hermano. Pero no me digas que no puedes leer la Escritura porque no tienes tiempo. No me digas que no puedes orar porque no tienes tiempo. Porque eso es una mentira. Nos engañamos a nosotros mismos. Redimiendo el tiempo, dice, con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, estos son los desafíos que nos impone la vida de resurrección. El Señor resucitó. Eso celebramos cada domingo. El Señor resucitó. Bueno, puesto que el Señor resucitó, así también nosotros debemos andar en novedad de vida. Ese es el desafío. Y yo en mis fuerzas no puedo. No puedo. Porque soy perezoso. Porque soy un inútil para estas cosas. Por ello es que debo recurrir a mi Señor. Él es el dador de toda gracia. Y Él puede hacer que tú y yo abundemos en estas cosas para la gloria del Padre. Esta es la vida de resurrección. El Señor resucitó. Aleluya. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos, Señor.